De los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre problemas significativos en México por ejecuciones extrajudiciales, por desaparición forzada, tortura, también ataques a la libertad de expresión. Y en la mañanera de ayer el presidente así descalificó el informe. Están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Y el gobierno de Estados Unidos respondió a esto que dijo el presidente y defendió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El vocero del Departamento de Estado dijo que ellos nunca han negado tener sus propios retos y problemas, pero aseguró que a ellos pues no les gusta esconder esos problemas debajo del tapete. We have never been ones to indicate that we are the governments of the world or some kind of edict like that. Specifically, as it relates to Mexico, though, the reported involvement of members of Mexican police, military, and other government institutions in serious acts of corruption and unlawful arbitrary killings remain a serious challenge for Mexico, and that's why they were highlighted in our report. Y la Casa Blanca también le respondió al presidente, en específico, en este caso, sobre la situación del fentanilo. Esto fue lo que dijo la vocera del presidente Joe Biden. As it relates to the fentanyl, this is not a U.S. problem. It's a global one. The trafficking of illicit drugs is causing a societal damage, needless death and suffering, and not just here, but also in Mexico. Hoy el presidente de nuevo criticó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y lo hizo en estos términos. Ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado. Es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores. Bueno, para hablar de este tema, nos vamos a enlazar en este momento con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y pues experta en estos temas. Eunice, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adela, ¿cómo estás? Buen día. Oye, ¿es un bodrio el informe que presenta el Departamento de Estado, el Departamentito de Estado de los Estados Unidos?
Bueno, creo que hay varios puntos que comentar. Como tú ya decías, hay muchas víctimas que han sufrido la violencia en México. Creo que es incorrecto llamarlo un bodrio o sobre todo desconocer que tenemos un problema de seguridad en México, cuando las mismas cifras, es que estas cifras son además publicadas y sistematizadas por el propio gobierno, pues nos dejan ver la realidad de nuestro país, un país en el que los homicidios desafortunadamente no han logrado disminuirse, se han controlado, pero en un nivel, creo yo, muy alto, con más de 130,000 homicidios en lo que va del sexenio. También importante subrayar, por ejemplo, los problemas de violencia en contra de mujeres y niñas, que no solo no han cesado ni disminuido, sino que han aumentado también en los últimos años. Y bueno, también el informe, que despectivamente llama el presidente del departamentito, pues también hace énfasis en otros tipos de violencia que es importante subrayar en México, por ejemplo, contra periodistas, que lo hemos visto no solo en este sexenio, ¿no? Es algo que se ha dado también en otros sexenios, pero que creo que es importante, primero que nada, reconocer que existe el problema, también la violencia que sufren defensores muchas veces de derechos humanos, incluso este reporte cita algunos de los informes de la Comisión Mexicana o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al menos el año pasó, por ejemplo, identifica casos de 11 activistas entre enero y agosto de ese año. También se detiene en el asesinato, por ejemplo, que ha sido algo muy desafortunado que se ha dado en México ya un par de veces en estos últimos años, que es el asesinato de 2 sacerdotes, por ejemplo, jesuitas, ¿no? Y un guía turístico también en Chihuahua. Entonces, todo el tema de involucramiento también de autoridades en algunas cuestiones criminales y sobre todo el abuso policial, y también menciona cómo el hecho de haber transitado a una policía militar, que es lo que hoy tenemos, pues también ha tenido una afectación en las quejas de derechos humanos y en el uso excesivo de la fuerza que a veces hay por parte de estas autoridades. Entonces, primero que nada, creo que el presidente se equivoca al desconocer esto, que sí es un problema en México. En donde sí creo que tiene razón quizá el presidente, que Estados Unidos también tiene problemas importantes en la materia, claro, ¿no? Claro. En eso tiene razón el presidente. Pues incluso en el abuso de las fuerzas policiales, ¿no? Yo estuve revisando los informes que existen, porque es un dato un poquito que no está en bases de datos sistematizadas. Sin embargo, sí hay algunos periódicos y algunas organizaciones que se han dado a la tarea de mapear. Por ejemplo, hay una organización que se llama Mapping Police Violence, que mapea la violencia de la policía, y el Washington Post ha hecho también un recuento. Varias instituciones y periódicos lo han hecho, y en promedio, Adela, son más de 1,000 casos, ¿no? Entre 1,000 y 1,300 casos al año de abusos policiales, principalmente contra personas afroamericanas, que ya sabemos de casos pues muy conocidos como el de George Floyd, o Mia Brown, o sí, Breonna Taylor, ¿no? Entre otros. Que son emblemáticos, pero que hay muchos más, como dices. Claro. La primera son los afroamericanos, luego los hispanos, y finalmente en los blancos sí hay pocos ataques de la policía. Pero bueno, también hay un problema serio de abuso policial y uso excesivo de la fuerza. 3 veces, está revisando los datos, Adela, 3 veces más, por ejemplo, que en Canadá, y 60 más que en Inglaterra o Gales, por ejemplo. Entonces también hay un problema por allá que tampoco debe desconocer Estados Unidos. Sin embargo, esta lucha es innecesaria. Exacto, me queda claro que tienen sus propios problemas, y es un informe, ¿no?, que hacen de los países en el mundo, pero eso no quita que los nuestros sean reales. Claro. Y que existan. Sí, creo que esas son las dos vertientes. O sea, por un lado, no se debe desconocer que eso pasa en México, pasa hoy, y tenemos un reto importante en materia de seguridad. Y obviamente esta transición hacia la Guardia Nacional Militar, pues tiene retos de proximidad muy importantes. Entonces, pues más bien ahí tendremos que hacer algunas acciones y políticas específicas para hacer de esta policía militar una policía más próxima, que tenga habilidades y capacidad de seguridad pública, de prevención del delito, perspectiva de género, trabajo con poblaciones vulneradas, que eso creo que ha sido parte del reto. Es decir, no quita el hecho que en Estados Unidos también existen
enfrentan claro. estos problemas. Por ejemplo, el tema del fentanilo, pues sí es un problema compartido, porque allá también lo consumen, y Estados Unidos, al haberlo recetado tanto, también hizo un uso, creo, excesivo de esta droga, que es mortal, pero también a México pues le corresponde no solo la producción, también en el norte del país ya es un problema importante de salud pública, un problema importante en términos de consumo, ¿no? Claro. También de estos opioides. Sin duda. Oye, Eunice, ahora, ¿tú cómo viste el informe? Bueno, yo creo que es un informe que ellos hacen cada año, ¿no? Este tipo de, como bien decías, de mapeo a nivel mundial. Sí, efectivamente, pues se sienten encima de los demás países para poder criticar, etcétera. Eso, bueno, es una realidad, ¿no? Eso es una realidad, que siempre han buscado tener una influencia y tener un discurso como de enseñanza a los otros, que creo que tampoco les corresponde, pero bueno, al final creo que señala casos importantes, violaciones, datos duros sobre estas violaciones a los derechos humanos, tanto de periodistas como de activistas. Bueno, el propio presidente ha salido muchas veces en la mañanera, Adela, a criticar a las organizaciones que han recibido, por ejemplo, fondos de algunas de las agencias estadounidenses, ¿no? Ha salido a criticar todo el tiempo a la sociedad civil, o sea, como si fuera un monolito, ni siquiera distingue en diversos tipos de sociedad civil. Es decir, sí ha sido, creo, muy crítico, y bueno, aquí en este informe se sistematiza parte de esa crítica, como ya te decía, también algunos otros casos de poblaciones que han sido dañadas, como las poblaciones religiosas que han sido asesinadas también, periodistas, entre otros, ¿no? Y sobre todo creo que hace un recuento importante de la parte de autoridades de seguridad, que además, y eso también es similar con Estados Unidos, no hay algún castigo, pues, o no hay ningún seguimiento de las denuncias de abusos contra estos policías. Y otra cosa importante que subraya, y que es cierto el informe, es el tema de la impunidad. En México el 95% de los delitos quedan impunes. Es decir, aunque hay una denuncia, etcétera, pues no pasa nada con esos delitos, y eso creo que es parte del problema en materia de justicia. Oye, Eunice, a ver, otra vez coinciden elecciones en México y en Estados Unidos, ¿no? Y yo me pregunto y te pregunto, que conoces muy bien el tema, es si esto que dice el presidente, esto que responde el presidente ahora a este informe, pero en otros casos también, pues no va a ser botín político para los republicanos en Estados Unidos, ¿no? Y no va a dificultar la relación de México con Estados Unidos, porque hay muchos temas en común. Hablabas del fentanilo, por ejemplo, pero pues el tema que tú dominas también es la migración. Entonces, la migración. Ajá, yo me pregunto si esto no va a afectar la relación y pues va a ser usado como pues un botín político para los republicanos allá, ¿no? Mira, yo creo que sí, ahorita todos los temas que surjan en la relación bilateral, específicamente temas de narcotráfico, seguridad y migración, van a ser utilizados para uno u otro lado en el tema político, porque además lo han hecho antes, lo hemos visto no solo con esta crítica al informe de derechos humanos, sino también, por ejemplo, con la propuesta de incluir el narcotráfico como grupos terroristas también en Estados Unidos, con lo sucedido en la frontera con los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, en fin, ha habido varios puntos que de alguna forma afectan esta relación bilateral y ayudan a uno u otro lado en el tema político, que es utilizado, eso es cierto, también por los políticos en Estados Unidos, ¿no? Incluso el tema migratorio ha estado al centro del debate político, principalmente puesto en la mesa por los republicanos. En fin, y esto pues ha derivado también, creo yo, en ciertos problemas en la relación bilateral, el tema del título 42, el tema del quédate en México, en fin, diferentes políticas que han hecho que México tenga que responder o más bien dar la cara pues a estas poblaciones que dejan en nuestro territorio, por ejemplo el tema migratorio. Entonces yo creo que sí es algo que pueden utilizar, y también me llama la atención que se metan en el juego el presidente, la propia Casa Blanca, ¿no? Sí, Digo, sí, él trató de desmarcar a Biden, porque sí dijo, no, Biden no es el gobierno que ya viene con
con este tipo de doctrinas, etcétera. Entonces, creo que defendió tanto a Biden como a Trump, ¿no? En su mañanera, porque también se habló de Trump. Pero algo importante o que me llamó a mí la atención es que el Departamento de Estado responde a estas críticas y dice, no, nosotros no somos el gobierno del mundo, etcétera. Entonces, creo que pues el presidente al final en eso es muy inteligente, los logra meter en su discurso, que finalmente no tiene ningún dato duro, también lo habla desde una crítica, creo yo, muy generalizando algunas cosas, pero creo que el error también es del Departamento de Estado de seguirle por ahí, ¿no? Y eso hace pues más grande, obviamente, cualquier crítica que haga el presidente mexicano a su gobierno. Entonces sí creo que se puede utilizar políticamente de ambos lados de la frontera, pero particularmente ante el panorama que tenemos hoy en Estados Unidos. Es que pues cada uno les está hablando a los suyos, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es la Entonces va a haber realidad. como ha sido con estas otras situaciones, ¿no? Sí, que hablamos claro. ya de los cárteles como grupos terroristas, o el tema de los ciudadanos asesinados también de este lado de la frontera, o los propios migrantes. Incluso ha habido un cambio un poquito del gobierno mexicano, que sí aceptó 2 veces ser el país, digamos, de espera para los solicitantes de refugio en Estados Unidos, y esta tercera vez ya el canciller Ebrard y la cancillería salió a decir que no aceptarían ya ser ese país de espera, ¿no? Entonces, pues sí han cambiado algunas cosas, también derivado de lo que se publicó en Estados Unidos, ¿no? De que México había aceptado con los brazos abiertos ser, pues ahora sí que el patio trasero, tercer país seguro, ¿no? En fin, entonces todo al final juega, creo yo, en la política, como bien dices, y cada quien lo utiliza, pues para el lado que le conviene, pero bueno, de fondo, sí hay un problema de derechos humanos y estas violaciones en México, también lo hay en Estados Unidos y también es importante eso recalcarlo, y finalmente creo que pues este tema va a seguir como los otros temas por su vía, pero al final la relación bilateral va a continuar, aunque sí con pequeñas afectaciones derivadas de estos discursos. Sí, ahora, lo cierto es que tenemos un serio problema en este país en cuanto a derechos humanos, y lo preocupante es que no se quiera reconocer, ¿no? Como si no existieran, pues, las víctimas. Pues efectivamente, yo creo que ahorita también una de las cuestiones más graves en México, pues es el tema que incluso en la Suprema Corte de Justicia se ha estado echando para adelante la decisión de si es anticonstitucional la propia Guardia Nacional, tal y como se ha dado su desarrollo, crecimiento, y hoy ya claramente en el Ejército, ¿no? Entonces eso se ha estado empujando, que es una cuestión que ya lleva al menos 2 años ahí, ¿no? Y también hay que decirlo, a veces la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no está tan atenta a estos casos, o a veces hasta los justifica, ¿no? Sí, entonces sí tenemos hoy una comisión que no tiene la fuerza de lo que en algún momento ha sido esa Comisión de Derechos Humanos. Ni la independencia, creo yo. Ahora, en relación a tu tema, el tema migratorio, cuando se acercan elecciones, ¿ahí se endurecen las medidas migratorias? Creo que sí ha habido un tema de endurecimiento, incluso lo vemos con Biden. Él inició con un discurso mucho más amable con el tema migrante, inició haciendo unos pequeños cambios, también muchas promesas que no ha podido cumplir porque requiere también de la mayoría de los votos en las cámaras, y si no lo tuvo en los primeros años, pues lo veo más difícil para la segunda. La reforma migratoria que prometió la veo, la verdad, complicadísima de que suceda, pero sí ha ido endureciendo un poco el discurso y las políticas. Es decir, incluso con estos temas del título 42 que quiero tomar como ejemplo, esta política que la crea Trump por pretexto de la pandemia, pueden expulsar de manera expedita hoy ya a 8 nacionalidades, o sea, la crea Trump, pero Biden o el gobierno de Biden incluye a estas 8 nacionalidades en ese título 42. Poco a poquito ha ido incluyendo a los países de mayor afluencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy Estados Unidos puede deportar a personas de esos 8 países, uno de esos 8 es México, ¿no? Pero los otros 7 no, y esas personas las puede deportar a territorio mexicano, por ejemplo. Entonces, pues eso nunca antes había pasado, es algo que aunque lo instauró Trump, lo ha utilizado mucho más Biden. Más de 2.7 millones de personas
han sido deportadas bajo esta vía que es expedita, entonces a ellos no les cuesta, no tiene que pasar, no tiene que seguir el debido proceso de otro tipo de deportaciones, y eso creo que es por lo que lo utilizan de esta forma. Entonces sí creo que ha ido Biden cambiando un poquito el discurso, incluso pidiendo recursos al Congreso para poder tener un sistema de mayor securitización fronteriza. Cada vez que hay elecciones también pone estas cuestiones sobre la mesa. Entonces sí ha ido cerrando un poco el discurso con el tema migratorio, pero sobre todo en la implementación ha habido algunos cambios. Habla de visas humanitarias para venezolanos, para haitianos, para cubanos, pero al mismo tiempo los mete en la lista del título 42. Y bueno, vimos hace un par de semanas esta trifulca, ¿no? En Ciudad Juárez, en el puente de Santa Fe, queriendo entrar a El Paso por la desesperación que tienen ya los migrantes. Es una olla express que está ahí con mucha presión, que están esperando cumplir con los requisitos de esas visas humanitarias o de poder pasar de otra forma, y la realidad es que eso no va a suceder y también genera esta problemática en la frontera. Entonces yo creo que al final en el tema migratorio, si bien hay un discurso más decente, y eso siempre se agradece porque las palabras importan, ¿no? Vimos cómo crecieron los crímenes de odio en contra de hispanos, principalmente en la época de Trump, entonces casi en un 20%, entonces el hecho de que el presidente tenga un lenguaje adecuado importa, pero no podemos negar que sigue habiendo algunas políticas heredadas de esa época de Trump que se están utilizando, y sobre todo en tiempos políticos. Ahora, tú hablabas del programa Quédate en México. ¿Cómo ha sido su implementación y la respuesta de México a ese programa, Eunice? Mira, yo creo que ha sido una de las peores decisiones tomadas de manera bilateral, o más bien que México aceptó que los solicitantes de refugio o asilo en Estados Unidos esperaran en territorio mexicano sus procesos. Está documentado, Adela, Human Rights Watch tiene un informe muy interesante al respecto de cómo a estas personas, más del 80% sufrieron de algún tipo de delito, abuso, etcétera, en su tiempo de espera, porque además, dicho sea de paso, este tiempo de espera ha sido en ciudades de alta incidencia delictiva mexicana. Entonces, pues no había tampoco campamentos especializados. Se cruzó además la COVID en ese momento de la implementación de esta política, y eso pues complicó mucho las cosas en la frontera. Entonces está documentado cómo más del 80% tuvo alguna afectación en sus derechos humanos, en violaciones también a estos derechos humanos, y en delitos que cometieron extorsión, violación, robo, etcétera, en contra de esta población migrante. Luego de esas personas fueron más de 70,000 los casos, casi 75,000 que fueron parte de este programa, y de esos, Adela, únicamente se les otorgó ya finalmente el refugio o el asilo al 5% de esos. Entonces realmente era una política que lo que buscaba, creo yo, es cansar a las personas. Muchas de esas personas terminaron o regresando al lugar de origen del que venían huyendo, o quedándose en México ya de forma definitiva, sí, o cruzando con algún traficante. Ante la desesperación de estos procesos, las citas eran largas, les avisaban el mismo día de sus cortes. Realmente fue algo tortuoso, y creo que México lo aceptó en una primera vez, lo aceptó una segunda vez, porque Biden prometió cancelarlo, lo canceló, pero luego, con todos los proceso que siguió en los tribunales, lo obligaron a reinstalarlo. Se reinstaló, otra vez se fue esto hasta la Suprema Corte, y finalmente se quita el programa. Pero ahora también la Suprema Corte lo mandó de nuevo a un juez federal para ver algunos detalles que faltaba de esta resolución, y ahora decide un juez federal reinstalar la política, y es ahora la primera vez que México dice no queremos ese programa, porque también ahí Estados Unidos va más allá de sus facultades. Es decir, Estados Unidos no puede tomar una decisión de una política o acción que incluya a otro país. En este caso, sin México no puede implementar esa política. Entonces ahí el juez federal está yendo más allá de sus facultades al pedir esto, ¿no? O sea, porque a México no lo pueden obligar, y a mí eso sí me da gusto, que esta tercera vez, por la razón que haya sido, pero que México diga que no. Pero también Estados Unidos, México dice que no, y ahora Biden publica hace algunas semanas nuevas políticas migratorias, y una de esas decisiones es: cualquiera que quiera el asilo o refugio en nuestro país tiene que pedirlo desde otro país. Entonces es lo mismo, pero con otro nombre, claro, ¿no? Y finalmente están haciendo uso de otro territorio que no les corresponde. Exacto, sigue siendo el tercer país, ¿no? El país de espera, claro. Definitivamente. Exacto, que como tú dices, es una olla express lo que está pasando, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que esto que vimos en Ciudad Juárez es el principio de otras manifestaciones que pueden darse porque pues la gente ha estado ahí replegada esperando, creyendo que van a cumplir con esos requisitos de esas visas supuestamente humanitarias abiertas para ellos, pero la realidad es que va a ser difícil que cumplan. La aplicación misma, la CBP App, ¿no? CBP One, que es una aplicación que crearon justo para que pudieran pedir las citas, pues se ha desbordado, la gente está ahí a las 4, es un problema en la salud mental de los migrantes, está a las 4 de la mañana tratando de encontrar lugar, muchas veces lo encuentran y ya no les llega el mail de confirmación y tienen que empezar de cero. Si están en un lugar, por ejemplo en Tijuana, de pronto le dan la cita en Ciudad Juárez y eso implica un problema. En fin, por ejemplo, para todos los haitianos, la aplicación no existe en otro idioma más que español, inglés, no está ni en creol ni en francés, entonces pues eso también implica un problema. La propia tecnología que requieren para ella, ¿no? Entonces, sí, incluso los que vienen en familia, por ejemplo, están entrevistando a algunas familias, pues están desesperados porque no les permite meter su solicitud comunidad familiar, sino que cada uno por su lado, y hay niños ahí, ¿no? Entonces, no sé realmente qué se espera de estas políticas, pero sí creo que es una olla de presión que de un momento a otro también, pues la gente están afectando su salud mental, yo creo, de una forma importante, y esto pues va a tener consecuencias si no se atiende de otra forma, si no hay una política bilateral de atención. Yo siempre he dicho, estos recursos del tan nombrado Acuerdo Bicentenario, ¿por qué no los estamos implementando hoy en la frontera? Se presumió mucho que era diferente Iniciativa Mérida, que iba a tratar el tema de la migración desde una visión humanitaria, el tema de las drogas, etcétera, y la verdad es que hasta ahora sabemos muy poco de la implementación de ese acuerdo bicentenario que vendría siendo la Iniciativa Mérida de este sexenio. Sí. Oye, Eunice, finalmente, para terminar, entonces, a tu parecer, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos es una buena radiografía de lo que está pasando en nuestro país en términos de derechos humanos. Pues creo que sí retoma algunos puntos importantes, ¿no? De la incidencia delictiva, de los abusos que hay en México. De hecho, las fuentes del propio reporte pues son muchas veces fuentes gubernamentales de México, ¿no? La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo único que hace es sistematizar y retomar la información que hay en México en fuentes oficiales también de esta información. Entonces, pues realmente sí, en eso creo que pues, es un informe que simplemente retoma esas fuentes oficiales, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es valioso revisarlo y sobre todo, pues aceptar que tenemos esa problemática para a partir de ello atenderla con otra perspectiva. Creo que sí requerimos una estrategia de seguridad más integral, no podemos solamente por el lado del control, la reacción y la militarización, sino que hay que fortalecer las policías locales, que es, creo yo, parte de lo que yo me llevo como mensaje de ese informe, ¿no? Hay que fortalecer esas policías locales, hay que fortalecer la capacidad de los elementos, tanto de la Guardia Nacional como a nivel local y de los militares, de proximidad, de cercanía, de respeto a los derechos humanos, de perspectiva de género, de trabajo con poblaciones vulneradas, porque hoy les toca una tarea distinta a la que tenían en los cuarteles y pues es un reto mayor. Entonces creo que esto más bien debería ser que el Estado mexicano ponga en marcha este tipo de medidas de aprendizaje, de fortalecimiento también de policías locales, que se ha perdido un poco con el crecimiento de la Guardia, se han quitado recursos para los estados y los municipios y pues finalmente es la policía más cercana. La mayoría de los derechos son de los delitos, son del fuero común, el 90% de los delitos. Entonces, pues si no fortalecemos esas policías, difícilmente vamos a ver un cambio en la materia. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante lo que resalta este informe, sin dejar de lado que estas problemáticas también las tiene Estados Unidos y que sería importante esa radiografía propia, ¿no? Sin duda, pero no vamos a poder resolver nada si no entendemos y reconocemos que tenemos un problema aquí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y lo hay, ¿no? Y las cifras propias lo hablan por sí solas. Sin duda. Te agradezco mucho como siempre, querida Eunice, y te mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues así las cosas. Oigan, hoy 7 de la noche en este mismo canal, como todos los días hay programa. Y hoy es miércoles y hoy hay Saga Food con el burro y no se lo pueden perder porque hay una gran exclusiva.
Estamos en vivo haciendo la saga Food que les logramos